No es justo. Creí que me había asegurado el futuro al casarme con un futbolista, pero él había puesto todos sus bienes a nombre de su mamá y no a nombre suyo. Ahora me estoy divorciando y no me voy a llevar nada. No sé qué hacer. Hay una diferencia fundamental entre ser una soñadora y ser una estratega. Las soñadoras creen en cuentos de hadas y en el amor verdadero. Las estrategas creen en planes de vida, en la seguridad y en la construcción de un futuro tangible. Yo siempre he sido una estratega. Por eso, cuando conocí a Carlos hace 5 años, no vi a un simple hombre. Vi un proyecto, una oportunidad de inversión para mi futuro. Era un futbolista joven, rebosante de un talento que gritaba, contrato millonario, y yo supe, con una claridad absoluta, que él era mi billete de salida de una vida de mediocridad. Mi plan era simple, lógico e impecable. La fase de adquisición fue un estudio de dedicación. Me sumergí en su mundo. Aprendí la regla del fuera de juego, fingí una pasión por su equipo, me convertí en un bálsamo para su ego de atleta. Me moldeé a mí misma para ser su complemento perfecto, la mujer hermosa pero sin dramas, la que lo apoyaba incondicionalmente pero no lo eclipsaba. Era un trabajo a tiempo completo. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada noche que pasé escuchando sus quejas sobre el entrenador, era una inversión de mi tiempo y de mi juventud. Y la inversión dio sus frutos. Se enamoró, o al menos, se enamoró del CEO de su club de fans personal. Nos casamos justo cuando su carrera explotó, y el dinero empezó a fluir como un río. Mi rol como esposa fue una continuación de mi trabajo como novia, pero a una escala mucho mayor. Dejé mi propia carrera sin mirar atrás. ¿Para qué necesitaba un pequeño sueldo cuando estaba gestionando un imperio? Me convertí en la curadora de nuestra imagen pública, la arquitecta de nuestro estilo de vida. Organicé fiestas legendarias que aparecían en las revistas de sociedad, decoré nuestra mansión con un gusto exquisito, y me aseguré de que cada vez que salíamos, parecíamos la pareja de poder por excelencia. Yo era una socia, no una simple esposa. Mi contribución no se medía en horas de oficina, sino en el valor incalculable de la imagen y la estabilidad que yo le proporcionaba. Durante esos 5 años, viví con la cómoda certeza de que estaba construyendo mi futuro. Cada compra de lujo, cada viaje, era una prueba de nuestro éxito compartido. Daba por sentado que las leyes del matrimonio, las leyes de la sociedad, reconocían mi papel. Daba por sentado que mi inversión de 5 años en la empresa Carlos me garantizaba, por derecho, el 50% de las acciones. Es lo lógico. Es lo justo. Era la liquidación que me correspondía por el sacrificio de mis propios sueños y ambiciones. Jamás se me ocurrió que pudiera haber una cláusula oculta en nuestro contrato no escrito, una diseñada para dejarme sin nada. Las relaciones en la cima del éxito son frágiles. La presión constante, la adulación externa, las tentaciones, todo ello empezó a erosionar los cimientos de nuestra asociación. La carrera de Carlos se estancó, las lesiones se volvieron más frecuentes y su carácter se agrió. El hombre carismático fue reemplazado por una sombra irritable y distante. Nuestro hogar de lujo se llenó de un silencio helado. Hace unos meses, la conversación que ambos habíamos estado evitando finalmente tuvo lugar. El divorcio no fue una sugerencia, fue una conclusión mutua. El negocio había dejado de ser rentable. Afronté la disolución de nuestra empresa con una profesionalidad fría. No hubo lágrimas, no hubo drama. Era hora de la liquidación, de dividir los activos. Contraté a la abogada de divorcios más temida de la ciudad, una mujer conocida por no dejar piedras sin remover. Fui a nuestra primera reunión con una carpeta meticulosamente preparada, una lista detallada de nuestro patrimonio, la mansión, el ático en la ciudad, la flota de coches de lujo, las cuentas de inversión de las que a veces oía hablar a Carlos con su gestor. Estaba preparada para una negociación dura, pero justa. La expresión de mi abogada mientras repasaba mi lista fue la primera señal de que algo andaba terriblemente mal. Dejó los papeles sobre su escritorio de caoba y me miró con una expresión que era una mezcla de lástima y profesionalismo distante. Me dijo que había hecho una investigación preliminar de los bienes registrables. Y que había un problema. La palabra problema me sonó a un eufemismo. Me explicó, con una jerga legal que apenas podía procesar, que la mayoría de los activos que yo creía nuestros, no lo eran. El castillo que yo había construido en mi mente se derrumbó en un instante. La mansión en la que vivía, el coche que conducía, la cuenta de la que salían mis gastos, nada de eso estaba a nombre de Carlos. Todo, absolutamente todo, estaba a nombre de una sociedad de inversión cuya única administradora era una persona que yo conocía muy bien, su madre. La dulce y aparentemente inofensiva señora que me llamaba hija. Mi esposo, mi socio, no tenía prácticamente nada a su nombre. Legalmente, no había un patrimonio conyugal que dividir. Había sido todo una ilusión. El viaje en ascensor desde el despacho de la abogada fue como un descenso al infierno.
La rabia que sentía era tan pura, tan física, que creí que iba a vomitar. No era solo la pérdida del dinero. Era la humillación. La sensación de haber sido burlada, de haber sido la tonta en una estafa de 5 años. Cada recuerdo de mi vida de lujo se tiñó de una nueva y fea luz. Cada regalo, cada viaje, ya no era una muestra de nuestro éxito compartido, sino una limosna, un pago por mis servicios. Y la mente maestra detrás de todo no era ni siquiera mi esposo, sino su madre. Esa mujer. La que venía los domingos a comer. La que me enseñaba a hacer su receta secreta de tarta de manzana. La que me abrazaba en los partidos y me decía lo orgullosa que estaba de cómo cuidaba de su niño. Todo había sido una farsa. Detrás de su sonrisa de abuela, había una matriarca de hielo, una estratega financiera que había estado protegiendo la fortuna familiar de la intrusa, de mí. Me había analizado, me había evaluado, y había decidido que yo era una inversión de alto riesgo que necesitaba ser contenida. La sensación de haber sido tan increíblemente ingenua, de haber subestimado a esa mujer, me quemaba por dentro. Mi abogada me lo expuso con una claridad brutal. Podríamos luchar, argumentar que la estructura era un fraude para ocultar bienes. Pero sería una batalla titánica contra un ejército de abogados corporativos que llevaban años construyendo esa fortaleza financiera. Sería caro, sería largo, y las probabilidades de ganar eran mínimas. Lo más probable, me dijo, era que me fuera con una pensión temporal. Una miseria. Las migajas del banquete en el que yo creía haber sido la anfitriona. No podía aceptarlo. No podía simplemente irme en silencio. Esto no era un mal negocio, era un fraude moral. Había dedicado 5 años de mi vida, mi juventud, mi energía, mi propia identidad, a este proyecto. Había cumplido mi parte del contrato no escrito. Y ellos, los dos, Carlos y su madre, habían conspirado desde el principio para asegurarse de que, al final, me fuera con las manos vacías. Era una traición tan profunda, tan calculada, que no podía dejarla sin respuesta. Necesitaba enfrentarme a él. Necesitaba que admitiera su engaño, que me mirara a los ojos y reconociera la magnitud de su traición. Después de días de llamadas sin respuesta, lo acorralé en el único lugar donde sabía que no podría evitarme, el aparcamiento privado de su club de entrenamiento. Cuando me vio esperándolo junto a su coche de lujo, un coche que, ahora sabía, pertenecía a su madre, su rostro mostró un atisbo de fastidio, no de culpa. No le di tiempo a hablar. La rabia que había estado acumulando se desbordó. Le grité sobre los 5 años de mi vida que había invertido y desperdiciado. Le eché en cara mi carrera abandonada, las cenas con patrocinadores aburridos, las sonrisas falsas en eventos benéficos. Le exigí saber cómo podía, después de todo eso, tratarme como a una extraña, como a alguien sin derechos. Apelé a la justicia, a la decencia, a cualquier resto de la persona que yo creía que él era. Él me escuchó con una calma que me desquiciaba, apoyado casualmente en el capó del coche. Cuando terminé mi diatriba, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Y entonces, con una honestidad brutal que fue más cruel que cualquier grito, me dijo, «Sofía, ¿de verdad estás sorprendida? ¿De verdad creías que éramos tan ingenuos?» Me miró directamente a los ojos y continuó, «Mi madre supo exactamente quién eras desde el primer día que te traje a casa. A mí me costó un poco más, lo admito. Pero ambos sabíamos que esto era un acuerdo. Un acuerdo de negocios». Me quedé helada, pero él no había terminado. «Te di una vida que la mayoría de la gente ni siquiera puede soñar. Te di un estatus, un estilo de vida, acceso. Ese fue tu pago por interpretar el papel de mi esposa. Y lo interpretaste bien, te lo concedo. Pero el acuerdo ha terminado. El contrato ha expirado. Yo no te debo nada, y tú no me debes nada. Estamos en paz». Y con esas palabras, se subió al coche y se fue, dejándome allí, sola en medio de un aparcamiento lleno de coches caros, con la verdad más humillante resonando en mi cabeza. No me habían estafado. Me habían pagado exactamente lo que ellos consideraban que valía. La confesión de Carlos, su fría admisión de que todo había sido una transacción calculada, no me ha traído la paz. Ha hecho todo lo contrario. Ha avivado las llamas de mi indignación hasta convertirlas en un incendio incontrolable. La humillación de haber sido manejada, de haber sido la única parte en un acuerdo de negocios que no conocía todos los términos, es un insulto que no puedo y no voy a tolerar. Mi ingenuidad no es una excusa para su fraude. He regresado al despacho de mi abogada con una nueva determinación, una que nace de la venganza pura. Le he dicho que olvide las negociaciones. Que olvide los acuerdos. Vamos a la guerra. No me importa el coste. No me importa el tiempo. Vamos a llevar esto a los tribunales. Y si los tribunales no me dan la justicia que busco, llevaré mi caso al tribunal de la opinión pública. Carlos y su madre están obsesionados con su imagen, con su reputación.
Pues yo voy a dedicar cada gramo de mi energía a destrozar esa imagen. Voy a contactar a cada periodista, a cada bloguero de chismes que pueda encontrar. Voy a contar mi historia. La historia de la joven que sacrificó todo por la estrella del fútbol, solo para ser utilizada y desechada por él y su manipuladora madre. Voy a pintarlos como los monstruos calculadores y sin corazón que son. No tendré pruebas legales, pero tendré mi verdad, mi dolor. Y en el mundo de la opinión pública, una buena historia de víctima es más poderosa que cualquier contrato. Mi abogada me ha advertido que esto es un camino peligroso, que podría terminar sin nada y con una demanda por difamación. Pero ya no me importa. Me han quitado mi futuro financiero, pero no me quitarán mi voz. Si no puedo tener mi parte de la fortuna, al menos me aseguraré de que el precio que paguen por ella en términos de reputación sea astronómico. No estoy siendo una ex despechada. Estoy llevando a cabo una demolición controlada. Y voy a disfrutar cada segundo de la explosión. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Tu historia es una lección magistral sobre los peligros de tratar el matrimonio como una carrera. Entraste en esta sociedad con el único objetivo de obtener un beneficio económico al final, y descubriste que tus socios tenían una cláusula de salida que tú no habías leído. No te estafaron, te superaron en estrategia en tu propio juego. Tu plan de ir a la prensa solo te hará parecer exactamente como ellos te describieron, una cazafortunas amargada, confirmando su narrativa ante el mundo. Respuesta de la OP. No es un juego. Era mi vida. Y mi contribución fue real. El hecho de que ellos tuvieran un plan secreto para devaluar mi contribución desde el principio es la definición de fraude. Y no voy a parecer una cazafortunas, voy a parecer una mujer valiente que se atreve a exponer la explotación que existe detrás del glamour del mundo del deporte. Usuario, Anónimo 2. Yo no te debo nada, y tú no me debes nada. Estamos en paz. Tu exmarido, aunque frío, te ha dado una visión increíblemente clara de cómo percibía vuestra relación. Y, sinceramente, basándote en tu propia descripción de cómo empezó todo, su percepción es mucho más precisa que la tuya. Tú creías que estabas construyendo un caso para el divorcio, él simplemente te estaba pagando un salario por un servicio de 5 años. Es brutal, pero es consistente con toda la historia. Respuesta de la OP. Es consistente con su visión cínica del mundo, no con la realidad. Yo sí lo amé, a mi manera. Amaba la vida que construimos juntos. Mi contribución no fue un servicio, fue una dedicación total. Él está reescribiendo la historia para minimizar su propia crueldad y justificar su tacañería. Usuario, Anónimo 3. Lo más irónico es que te has convertido en la peor pesadilla de un atleta famoso, la exesposa que amenaza con un escándalo mediático. Sus precauciones financieras, que a ti te parecen una conspiración malvada, son en realidad una práctica estándar para personas en su posición, precisamente para protegerse de situaciones como esta. No eres la primera ni serás la última. Él no te engañó, simplemente, estaba preparado para el final del acuerdo desde el principio. Respuesta de la OP. Que sea una práctica estándar, no lo hace correcto. Sigue siendo una forma de explotación. Es un sistema diseñado para que los hombres ricos puedan alquilar esposas jóvenes y hermosas durante sus mejores años y luego desecharlas sin consecuencias. Y yo me niego a ser otra estadística silenciosa de ese sistema depredador. Actualización 1. Ha pasado un mes, y el campo de batalla legal es un lodazal. Mi abogada lucha, pero cada documento que presentan los abogados de Carlos es un recordatorio de lo bien construida que estaba su fortaleza financiera. Mientras tanto, he empezado a poner en marcha mi plan B, la guerra mediática. Contacté a un par de blogueros de chismes, dándoles pequeñas píldoras de información, insinuaciones sobre la verdadera historia detrás de mi divorcio. La respuesta fue tibia. Sin pruebas contundentes, mi historia era solo la de otra ex despechada. Necesitaba una confrontación, una reacción de Carlos que pudiera usar. Decidí que la única forma era un ataque directo. Me enteré de que iba a asistir a una gala benéfica, un evento lleno de prensa. Conseguí una entrada. Fui allí con una misión, obtener mi escena. Lo esperé cerca de la alfombra roja. Cuando llegó, luciendo impecable en su smoking, me acerqué a él, asegurándome de que los fotógrafos estuvieran cerca. Empecé a hablarle en voz alta, preguntándole cómo podía dormir por la noche después de haber estafado a su esposa. Su rostro se transformó en una máscara de furia controlada. Sus guardaespaldas intervinieron de inmediato, creando un cordón a su alrededor. Pero antes de que se lo llevaran, él se inclinó hacia mí y me siseó al oído, con un veneno que me heló. Disfruta de tus 5 minutos de fama, Sofía. Serán los últimos que tengas a mi costa. Al día siguiente, la historia estaba en todas partes, pero no de la forma que yo esperaba. Los titulares no eran, futbolista acusado de estafar a su esposa.
Eran, ex esposa de Carlos monta una escena en una gala benéfica. Me pintaron como la desequilibrada, la acosadora. Su equipo de relaciones públicas había trabajado toda la noche, filtrando historias sobre mí, comportamiento errático y mis exigencias exorbitantes. Mi intento de crear un escándalo para él se había convertido en mi propia humillación pública. En lugar de exponerlo a él, solo me había expuesto a mí misma como la villana que ellos siempre dijeron que era. La humillación no terminó ahí. 2 días después, mi abogada recibió una oferta de acuerdo. Era la misma suma ridícula de antes, pero con una nueva cláusula. Tenía que emitir una disculpa pública a Carlos y a su familia por mi comportamiento en la gala. Era un jaque mate. No solo querían comprar mi silencio, ahora querían que pagara por él con mi propia dignidad. Obviamente, me negué. Pero la sensación de derrota, de haber sido superada en estrategia una vez más, era abrumadora. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Tu plan de confrontación pública fue un suicidio social. ¿De verdad pensaste que podías enfrentarte a la maquinaria de relaciones públicas de una celebridad y ganar? Te han aplastado, y lo han hecho usando tu propio comportamiento en tu contra. Cada movimiento que haces para luchar, solo sirve para cavar tu propia tumba más hondo. La oferta de acuerdo, con la cláusula de la disculpa, no es un insulto. Es el clavo final en el ataúd de tu credibilidad. Respuesta de la app. Quizás fue un error táctico, lo admito. Subestimé su capacidad para manipular a los medios. Pero eso no cambia la verdad de mi historia. Solo demuestra lo poderoso y corrupto que es su sistema. Han comprado a la prensa, igual que intentan comprar mi silencio. Usuario, Anónimo 5. Disfruta de tus 5 minutos de fama. Serán los últimos que tengas a mi costa. Tu ex es un estratega brillante y despiadado. Te advirtió. Y cumplió. Te ha dejado jugar tu carta más fuerte, el escándalo público, y la ha vuelto en tu contra de una manera espectacular. Te ha demostrado que en esta guerra, él siempre irá 3 pasos por delante. Respuesta de la app. No es brillantez, es poder. Es fácil ganar cuando tienes un ejército de publicistas y abogados a tu disposición. Mi lucha es la de una guerrillera solitaria contra un imperio. Que pierda una batalla no significa que haya perdido la guerra. Usuario Anónimo 6. Estás aprendiendo de la manera más dura que la opinión pública no es un tribunal justo. Es un monstruo voluble que se alimenta del drama. Y en la historia de esposa despechada vs estrella querida, la esposa despechada casi siempre pierde. Has invertido tus últimos recursos de credibilidad en una jugada de alto riesgo que ha resultado en una pérdida total. Respuesta de la app. Quizás. O quizás solo he plantado una semilla. La gente ha visto un atisbo de la verdad. Aunque me pinten como la loca, la historia está ahí fuera. Y la verdad tiene una forma de salir a la luz, tarde o temprano. Actualización final. Ha pasado 1 año y medio. 1 año y medio que se siente como una vida entera de caídas. El divorcio es final. El resultado fue el que todos predijeron, una suma modesta que se ha evaporado en su mayor parte en deudas y gastos legales. Mi vida de lujo es un recuerdo borroso, como una película que vi una vez. Ahora vivo en un apartamento pequeño, luchando con trabajos temporales para mantenerme a flote. La alta sociedad, que antes era mi patio de recreo, ahora me da la espalda. Soy un fantasma en la ciudad que una vez creí conquistar. El golpe final, la humillación que ha cerrado este capítulo de mi vida con una crueldad poética, llegó ayer. Estaba haciendo cola en una cafetería barata, y vi una revista en el expositor. En la portada, estaba Carlos. Y a su lado, una nueva mujer. Pero no era una modelo de 20 años, no era el tipo de mejora que yo esperaba. Era una mujer de su edad, con una sonrisa inteligente y ropa de profesional. El titular decía, Carlos encuentra el amor y una verdadera asociación con su fisioterapeuta de toda la vida, Marta. Compré la revista, mi mano temblaba. En la entrevista, Carlos hablaba de su nueva relación. Decía que, después de un divorcio muy público y difícil, se había dado cuenta de que el verdadero valor no estaba en la apariencia, sino en el apoyo mutuo. Y entonces, dijo la frase que fue como un puñal directo a mi corazón, con Marta, siento que por fin tengo una socia de verdad. Alguien que está en el equipo por el amor al juego, no por el trofeo. La referencia era tan directa, tan inconfundible, que me quedé sin aire. Me había reducido, públicamente, a un trofeo. Y había elevado a esta mujer, a su empleada, al estatus de socia de verdad. Después de todo, después de la batalla legal, había encontrado la manera de tener la última palabra, de contar su versión de la historia en la plataforma más grande posible, dejándome a mí sin capacidad de respuesta. Así que he tomado una decisión. Mi lucha en los tribunales ha terminado. Pero mi lucha por la verdad, no. He creado un blog anónimo.
Se llama El precio del trofeo. Y allí, voy a contar mi historia. La historia real. La de una mujer joven que entró en un mundo depredador, que cumplió su papel a la perfección y que fue estafada y desechada. No lo hago por venganza, aunque haya algo de eso. Lo hago como una advertencia, para que otras chicas que sueñan con mi antigua vida entiendan las cláusulas ocultas. Mi error no fue querer una vida de lujo. Mi error fue no haber leído la letra pequeña. Y voy a asegurarme de que esa letra pequeña esté ahora escrita en mayúsculas para que todo el mundo la vea. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. Por el amor al juego, no por el trofeo. Tu ex tiene un don para las frases lapidarias. Y tu reacción, crear un blog de venganza, demuestra que su evaluación era perfecta. Sigues obsesionada con el trofeo, el premio, la liquidación. Tu blog no es una advertencia, es un monumento a tu propia amargura, un intento de seguir siendo relevante en su vida, aunque sea como su antagonista. Respuesta de la app. No es para ser relevante. Es para reclamar mi propia narrativa. Él ha contado su versión en una revista. Yo contaré la mía en mi propio espacio. Es una cuestión de equilibrio. Y mi historia no es amarga, es realista. Usuario Anónimo 7. Tu conclusión final es la más triste. Mi error fue no haber leído la letra pequeña. Incluso después de todo este calvario, sigues sin ver que el problema fue tu enfoque fundamentalmente transaccional del matrimonio y del amor. No has aprendido a buscar una conexión genuina. Has aprendido que necesitas un mejor contrato prematrimonial la próxima vez. No ha habido crecimiento, solo un ajuste en la estrategia de negocio. Respuesta de la app. El mundo real es un negocio. El amor es una bonita historia que nos contamos para que las transacciones parezcan más nobles. Yo he aprendido a ser una mejor mujer de negocios. Y sí, la próxima vez, habrá un contrato. Eso no es triste, es inteligente. Usuario, Anónimo 8. Esta historia es una tragedia moderna sobre el valor. Basaste todo tu valor en ser un trofeo para un hombre exitoso. Y cuando él te quitó ese título, te sentiste sin valor. Ahora, con tu blog, estás intentando crear un nuevo valor para ti misma como una víctima y una superviviente. Sigues dependiendo de tu relación con él para definirte. Él ha seguido adelante. La verdadera pregunta es, ¿cuándo lo harás tú? Respuesta de la app. Seguiré adelante cuando sienta que se ha hecho justicia. Y si los tribunales y la sociedad no me la dan, la crearé yo misma. Mi blog no es el final de mi historia. Es el comienzo de mi propia narrativa. Y esta vez, yo controlo los derechos de autor.